Míreme a los ojos, Lucía. ¿De verdad cree que mi vida vale tan poco como para que una superstición barata de una empleada la salve? Debería estar agradeciéndome por no haberla echado a la calle por histérica. Una simple fuga de gas que mi equipo de mantenimiento debió detectar. No se confunda. Usted no es una heroína, solo es una molestia mojada. Ahora, suba y séquese, y aprenda su lugar en esta casa. Alejandro Salvatierra, el magnate, lo dijo con una frialdad que congelaba más que la lluvia torrencial de aquella noche en Lomas de Chapultepec. Acababa de sobrevivir a una explosión inminente gracias a la desesperación de esa mujer, pero su orgullo, cimentado en el mármol de su mansión, le impedía aceptar la vulnerabilidad. Lucía Ramírez, empapada hasta los huesos y temblando de miedo y humillación, solo podía asentir, sintiendo el peso de la verdad contra la pared de la incredulidad de él. Ella había visto el peligro, pero él solo veía su posición social en el salón de su opulencia. El relámpago iluminó por un instante el rostro de Alejandro, revelando una máscara de agotamiento que ni el costoso traje de diseñador ni el éxito empresarial de Los Ángeles podían ocultar. Su viaje de negocios había sido un éxito financiero, pero el regreso a su hogar se había transformado en un encuentro casi fatal con su propia mortalidad. La mansión, antes un símbolo de su triunfo, ahora parecía un mausoleo silencioso, esperando ser consumido por un destino que había esquivado por un milisegundo. Lucía, con los labios temblándole, recordaba la imagen al llegar al trabajo horas antes. El medidor de gas con una lectura extraña, un silbido apenas perceptible en el aire. Ella, nueva en el servicio, había dudado en llamar a la policía o al mantenimiento de inmediato, temiendo ser despedida por una falsa alarma o por tomar una iniciativa que no le correspondía. La jerarquía y el miedo al juicio eran casi tan potentes como el peligro real, pero al ver el auto de Alejandro acercarse, el instinto de vida superó toda timidez. Corrió por el jardín de adoquines, con el agua batiéndole las piernas y el corazón latiéndole en la garganta. «¡No entre, señor! ¡Hay una fuga!». Su grito fue solo un murmullo contra la furia del cielo, pero la fuerza de su desesperación había penetrado el cristal blindado del vehículo de lujo. Alejandro, más por asombro ante la audacia de la empleada que por convicción, se había detenido. El sonido de un crack eléctrico y el posterior soplido de la explosión menor confirmaron su advertencia. El incidente, aunque controlado por la suerte y la rapidez de Lucía, dejó un rastro de olor a quemado y tensión. Camila Robles, la prometida de Alejandro, bajó por las escaleras con una elegancia impecable y un desdén aún más frío. «Alejandro, despídela inmediatamente. Una mujer gritando en la entrada es un escándalo inaceptable. Esto es un intento de llamar la atención, una burda manipulación emocional para asegurar su puesto. Si realmente hubiera peligro, habría llamado a los bomberos, no montado este circo patético. Su histeria ha dañado la imagen de nuestra casa. Que se vaya antes de que la boda se acerque». Alejandro la miró. Las palabras de Camila eran lógicas, crueles y alineadas con el mundo que él conocía. Pero la imagen de Lucía, temblando bajo el aguacero, no encajaba en el molde de la manipuladora. Había un miedo genuino en sus ojos, una honestidad brutal que no se compraba ni se ensayaba. La duda se instaló, fina como el polvo, entre la realidad de su vida y la posibilidad de una amenaza real. «No, Camila, se queda. Por ahora, hasta que la revisión de la tubería sea completada por peritos externos». Lucía sintió un pequeño, casi imperceptible triunfo. No por su trabajo, sino por su vida. Ella limpió las gotas de lluvia de su cara, intentando ignorar el escozor de la humillación pública. La mansión era una jaula dorada, sí, pero también era un laberinto de secretos silenciados y sombras. Lo que había percibido no era solo el gas, sino algo más oscuro, algo intencional y perverso. El aire estaba denso, y no solo por la humedad. Había maldad flotando entre los cuadros caros. Alejandro le dio la espalda subiendo a su despacho. No dijo, «Gracias», solo, «Limpie el desastre de la entrada». La ingratitud fue un golpe seco,
pero Lucía ya estaba acostumbrada a ser invisible. Mientras fregaba el piso de mármol dañado, notó algo extraño cerca del conducto de ventilación. Un pequeño fragmento de cinta adhesiva de uso industrial, no del tipo que usa el personal de la casa. Era una firma. Un detalle minúsculo que apuntaba a un sabotaje profesional, meticulosamente planeado. Recogió el fragmento, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche. Esa cinta era una prueba, una promesa silenciosa de que el peligro volvería. Más astuto y más letal. La mansión se había salvado por poco, pero la vida de Alejandro estaba en juego. Y ella, la mujer que valía menos que un florero roto en esa casa, era su única defensa. Su corazón se cerró, dejando entrar solo la resolución. Ella no lo dejaría morir, no en su guardia. ¿Por qué esa mujer sabía que él iba a morir? Si te ha enganchado este inicio dramático, suscríbete para no perderte cómo Lucía salva al millonario. Alejandro le dio la espalda, subiendo a su despacho. No dijo, gracias, solo limpie el desastre de la entrada. La ingratitud fue un golpe seco, pero Lucía ya estaba acostumbrada a ser invisible. Mientras fregaba el piso de mármol dañado, notó algo extraño cerca del conducto de ventilación. Un pequeño fragmento de cinta adhesiva de uso industrial, no del tipo que usa el personal de la casa. Era una firma, un detalle minúsculo que apuntaba a un sabotaje profesional, meticulosamente planeado. El incidente había agrietado la fachada de normalidad de la mansión, como un espejo de agua perturbado. Lucía intentó explicar a un escéptico Alejandro que había oído algo, no solo olido, en la tubería, un sonido metálico fuera de lugar, como si hubieran manipulado una válvula de forma reciente y torpe. Él la escuchó con impaciencia, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono, más interesado en un reporte bursátil. Ruidos, Lucía. Las casas viejas hacen ruidos. No son conspiraciones, son física y desgaste. Si no puedes limpiar sin inventar historias, tendremos que reconsiderar el arreglo, a pesar de Camila. La decisión de mantenerla en la casa, solo hasta el matrimonio, era un arma de doble filo para Lucía. Le daba acceso para investigar, pero la mantenía bajo la vigilancia microscópica y hostil de Camila Robles. La prometida la trataba como un bicho raro, una mancha en su impecable organización prenupcial, asignándole las tareas más complejas y humillantes, buscando el error para justificar su despido inmediato. Lucía aceptó la presión en silencio, consciente de que cada día que permanecía era un día más de vida para Alejandro. Sin embargo, la casa respondía a la tensión con fenómenos extraños que solo Lucía parecía notar. Puertas de armarios en el segundo piso se cerraban con un golpe seco cuando nadie estaba cerca. El sistema de alarma, recién revisado, disparaba falsas alertas a las 3 de la mañana, interrumpiendo el sueño, solo para que los técnicos no encontraran ninguna falla al llegar, tildando el suceso de fallo del software. Alejandro lo atribuía al estrés y al mal clima, pero Lucía sentía la atmósfera pesada, casi cargada de intenciones. En la cocina el personal murmuraba sobre la mala suerte de la nueva empleada. «Trae el mal con ella», decían en susurros, evitando su mirada como si fuera portadora de una plaga. Lucía se aislaba aún más, encontrando consuelo solo en la soledad de su minúsculo cuarto de servicio. Allí, sacaba el trozo de cinta adhesiva y lo examinaba bajo la luz débil, sintiendo la textura de la traición. Era un vínculo tangible con el intento de asesinato, un secreto que la unía al magnate de una forma peligrosa. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró un libro de contabilidad antiguo, olvidado en un estante. Al hojearlo, cayeron 2 fotografías amarillentas de un incendio en una casa frente al mar en Malibú. Eran fotos horribles, con humo negro y ruinas carbonizadas, que Lucía rápidamente escondió en el bolsillo de su delantal, sintiendo que había tropezado con un dolor que Alejandro intentaba enterrar bajo toneladas de nuevos negocios. El hombre que la había humillado no era solo un arrogante, era un hombre roto que vivía con un fantasma. La dualidad de Alejandro la confundía.
tan despiadado en el negocio, tan descuidado en su seguridad personal. ¿A quién más le he pisado el pie sin darme cuenta?, se había preguntado en voz alta una noche, sin esperar respuesta. Lucía, escuchando tras la pared, comprendió que el ataque no era personal contra su vida, sino profesional contra su legado. Alguien quería herir su imperio, y su corazón roto por el pasado lo hacía ciego al peligro del presente. La casa que callaba no era solo la mansión, era el propio Alejandro, que se negaba a escuchar las advertencias. Lucía decidió que no podía confiar en nadie más que en sus propios ojos y oídos, ni siquiera en el inspector de policía. Las fuerzas externas, el personal, y sobre todo Camila, estaban contaminadas por el lujo y la mentira. Su vigilancia se hizo silenciosa, casi fantasmal. Se movía por la casa sin ser vista ni oída, observando las interacciones, los gestos, los silencios cargados entre Alejandro y su prometida. La dulzura de Camila era una miel venenosa, y Lucía por primera vez sintió pánico por el hombre. Una noche, un vaso de cristal se rompió en la vitrina de la sala de estar sin razón aparente, solo explotó. El sonido hizo que Lucía saltara y que Camila gritara un nombre por lo bajo. ¡Ramiro! Pero al ver a Lucía, Camila se recompuso instantáneamente, sonriendo con una perfección inquietante. «¿Lo ves, Lucía? Esta casa está embrujada, llena de nervios y presagios. Deberías rezar más y limpiar mejor». Lucía no dijo nada, pero el nombre pronunciado y la mirada helada de Camila se grabaron en su memoria. El miedo de Lucía no era por el fantasma, sino por la mujer que habitaba la mansión con tanta facilidad. Si Camila era la responsable, la bomba de gas había sido solo un borrador, una prueba fallida, y el verdadero plan estaba en marcha, diseñado para ser definitivo y, sobre todo, indetectable. El silencio de la casa ya no era paz. Era una pausa, el momento antes de que el trueno final cayera. Lucía sentía la urgencia quemarle en el estómago. El tiempo se agotaba para Alejandro y para ella. El público comienza a dudar. ¿Será Lucía supersticiosa o la única lúcida? Las llamas del pasado aún están encendidas y van a quemar el presente. Alejandro despertó de nuevo bañado en sudor, las sábanas de seda pegadas a su cuerpo tenso. Era el mismo sueño, vívido y cruel. El olor a gasolina y madera quemada, el calor abrasador. Y lo peor, el grito desgarrador de su pequeño hijo, que se perdía en el caos del incendio de Malibú, un evento que había borrado de su vida la alegría y lo había sustituido por una culpa crónica. El trauma era su sombra, una condena autoimpuesta que lo perseguía desde hace una década. Lucía, cuyo cuarto de servicio estaba pegado a la pared del dormitorio principal, escuchó el murmullo ahogado. No eran palabras, sino gemidos de dolor profundo, el lamento de un padre que falló en su deber más sagrado. Ella reconoció el sonido. Era el eco de una herida que ninguna fortuna podía cauterizar. Se levantó en silencio, y sin saber por qué, buscó una pequeña vela blanca y un fósforo. Encendió la llama diminuta en un plato de cerámica y la dejó en el pasillo, fuera de su puerta. Esa vela no era solo una luz, era una oración, un pequeño acto de bondad hacia un alma torturada. Era el contraste perfecto con el lujo oscuro de la mansión, un destello de fe simple en un lugar de cinismo. Lucía se imaginó a Alejandro de niño, antes de la riqueza y la tragedia, buscando consuelo. Ella sabía que el dolor lo hacía vulnerable, pero también que era el único camino hacia la verdad. El hombre que la había humillado merecía un rescate, no solo físico, sino del alma. A la mañana siguiente, Alejandro notó la vela. Estaba casi consumida, y la cera se había derretido en el plato. Era un detalle anacrónico en un pasillo donde todo era tecnología y diseño minimalista. Preguntó a la ama de llaves, a la cocinera, a la guardia nocturna. Nadie sabía nada, excepto Lucía. «Un pequeño fuego para alejar el grande, señor», murmuró ella, sin mirarle a los ojos, limpiando el plato con una parsimonia que solo la gente que ha sufrido entiende. Él sintió una punzada de algo que no experimentaba hace mucho.
La curiosidad desinteresada. ¿Usted cree en esas cosas, Lucía? ¿En presagios, en el poder de una vela? Ella se enderezó, y por primera vez lo miró con una firmeza que no era desafiante, sino sincera. Creo en lo que no se ve, señor. Las casas guardan lo que la gente olvida o esconde con dinero. Usted puede comprar el silencio, pero nunca podrá apagar la memoria de su propio fuego. Y el humo del pasado es el que está nublando el peligro de su presente, lo está cegando. Sus palabras eran un golpe directo, sin el filtro de la servidumbre. Alejandro se sintió expuesto. La pérdida de su hijo era el tabú de su vida, la herida que ni Camila, ni sus socios, ni su psiquiatra tocaban. Solo ella, la empleada, la molestia mojada, había visto la cicatriz y la había señalado con una simple llama. La conversación terminó abruptamente cuando Camila apareció, impecable en su atuendo de mañana. Alejandro, ¿qué haces perdiendo el tiempo con tonterías supersticiosas? Tenemos que revisar el menú de la boda. Lucía se retiró, pero el intercambio había cambiado algo sutil entre ellos, una línea invisible. Ella ya no era solo la empleada. Era la guardiana incómoda de un secreto y un dolor. Alejandro, por su parte, comenzó a observar a Lucía con una nueva intensidad, no como una empleada, sino como un faro que, a pesar de su insignificancia, seguía brillando en la oscuridad de su casa. Se preguntó si el destino lo había salvado de la explosión solo para obligarlo a enfrentar su pasado. Las fotos que Lucía había escondido ardían en su bolsillo. Eran más que imágenes de un incendio. En el reverso de una nota borrosa decía: Fallo. Salvatierra P. 2015. El P se refería claramente al padre de Alejandro, y el año al desastre de Malibú, no a la muerte del niño. Esto implicaba que el incendio, el que mató a su hijo, pudo no haber sido un accidente. Era una idea aterradora que conectaba la tragedia personal de su pasado con el ataque a su vida actual. Lucía sintió el peso de esta revelación como una carga física, el calor de la injusticia. Si el padre de Alejandro había simulado un incendio, ¿qué había pasado realmente esa noche en Malibú? ¿Y por qué Camila estaba tan interesada en mantener a Alejandro distraído, lejos de cualquier introspección? El esquema de la traición era ahora más grande, abarcando generaciones y secretos familiares. La verdad era un monstruo con tentáculos, y uno de ellos ya se había agarrado de la garganta del magnate. El pequeño fuego de la vela de Lucía había sido encendido, y ahora ardía con la fuerza de una revelación. Era una luz que prometía consumir las mentiras y purificar el aire viciado de esa casa. Alejandro, sin saberlo, se acercaba al precipicio de su propia historia, obligado a ver lo que había evitado. La conexión entre Malibú y la fuga de gas no era una coincidencia, era un patrón de destrucción. Y la llama del pasado, que nunca se había apagado, estaba a punto de incendiar la verdad en el presente. El orgullo herido de una mujer poderosa es más peligroso que el fuego. Camila Robles era la definición de la perfección controlada. Cada cabello en su lugar, cada palabra calibrada. En una cena de negocios con importantes ejecutivos de Wall Street y Ciudad de México, ella brillaba con un esplendor venenoso. Lucía, invisible como una sombra, servía la mesa con la precisión que el entrenamiento le había conferido. Pero la elegancia de Camila era solo una armadura, y Lucía era el único agujero visible en ella. Una grieta. Cada vez que pasaba cerca, sentía el aliento frío del desprecio, la irritación de la prometida por su mera existencia. El momento culminante de la humillación llegó con el servicio de vino tinto, un costoso Brunello. Lucía, concentrada en llenar la copa del presidente del banco, accidentalmente rozó el hombro de Camila. No fue un derrame, solo un roce, pero la reacción de Camila fue teatral y calculada para el público. Dejó su copa con un golpe seco, miró a Lucía de arriba abajo con una expresión de absoluto asco. «Ay, por favor, Alejandro, ¿de verdad tenemos que tolerar esta clase de servicio? Es inaceptable», continuó, su voz clara y penetrante para asegurarse de que todos la oyeran, incluyendo a los invitados.
Esta mujer no sabe ni usar una copa, ni la distancia social, ni mucho menos la etiqueta básica de una casa como esta. Parece que la recogiste de la calle, cariño. Su ineptitud es una vergüenza para nuestra futura unión. Despídela ahora, delante de todos, para que entienda que la mediocridad no tiene lugar en nuestro círculo. No es un favor a mí, es un favor a tu imagen y a la de tu empresa. Es un gasto innecesario de dignidad. El silencio cayó sobre la mesa de caoba. Los ejecutivos miraron a Alejandro, esperando su reacción autoritaria. Camila había sobrepasado un límite invisible, usando el poder de él para alimentar su propia crueldad. Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, sus mejillas ardiendo con la humillación. Una voz interior le gritó: «Huye, vete, déjalo quemarse solo». Pero se mantuvo firme, inmóvil. Ella ya no temía el despido. Temía la satisfacción de Camila al verla rota. Alejandro, sin embargo, hizo algo inesperado. Puso la mano sobre la de Camila, una presión suave pero firme. Su voz era grave, sin rastro de enojo, sino con una autoridad inesperada que no se dirigía a Lucía. «Camila, la etiqueta de esta casa la pongo yo, y mi etiqueta dicta la lealtad por encima de la formalidad. Lucía me salvó de una muerte que, casualmente, tu personal de mantenimiento no supo evitar. Si alguien ha demostrado ser inepto en esta casa, no ha sido ella. Así que, por favor, compórtate. Y te recuerdo, esta cena es por negocios, no por tu ego. El vino está excelente». El rostro de Camila se transformó. La sonrisa perfecta se desmoronó por un milisegundo, en una mueca de puro odio. El aire se electrificó entre la pareja, una batalla silenciosa por el dominio que los invitados apenas notaron. Alejandro la había defendido, no por amor o atracción, sino por un instinto primario de justicia. Era la primera vez que la ponía en su lugar públicamente, y el golpe había sido más fuerte que un insulto. Lucía, en la penumbra, sintió un rayo de esperanza. El magnate todavía tenía un núcleo de decencia. La cena continuó, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. Camila ya no miraba a Lucía. La miraba a Alejandro con una intensidad que prometía venganza. Sus ojos, antes chispeantes, se habían vuelto fríos, como dos pedazos de hielo listos para cortar. Ella había intentado humillar a Lucía para reafirmar su poder y asegurar su posición, pero la defensa inesperada de Alejandro había convertido el acto en una ofensa personal. Lucía, al recoger los platos, notó la mano de Camila temblando ligeramente mientras sostenía la copa. Era la fisura en la armadura, el momento en que el orgullo herido se transformaba en una resolución implacable. Ella sabía que había firmado su sentencia de muerte, y la de Alejandro, con esa defensa. La prometida perfecta ya no jugaría al matrimonio feliz. Ahora jugaría a la eliminación. El peligro en la casa se había intensificado, pasando del sabotaje descuidado a la maldad activa. El resto de la noche, Lucía trabajó con la conciencia de que era el objetivo número 1 de la casa. Se movía con cautela, sus sentidos en alerta, el sonido de los tacones de Camila como un tambor de guerra. El silencio de Alejandro era ahora una carga. La defendió, pero no la protegió. Era un aliado accidental, un peón en un juego mucho más grande de poder y traición. Lucía se preguntó si el dinero y el lujo siempre corrompían el alma de esa manera brutal. El gancho es el orgullo herido de una mujer poderosa es más peligroso que el fuego. Si sientes la tensión subiendo, suscríbete ahora y sé testigo de cómo Lucía desenmascara a la prometida. Un nombre regresa del pasado, y la línea entre negocios y traición comienza a borrarse. Lucía, mientras doblaba la ropa en la lavandería con vista al patio de servicio, notó el movimiento. Un hombre, de aspecto desaliñado y abatido, rondaba la cerca del jardín, mirando fijamente la mansión. Llevaba una gorra que le ocultaba el rostro, pero su postura era familiar, cargada de una culpa palpable. Ella sintió un escalofrío. Ese no era un ladrón, sino alguien que había sido parte de la vida de esa casa. Esperó en silencio, sabiendo que el destino no pone a un extraño rondando por casualidad en lomas de Chapultepec.
El hombre esperó a que el guardia de seguridad se alejara en su ronda para acercarse a la puerta lateral. Era Diego Salgado, el ex chofer personal de Alejandro, despedido meses atrás en circunstancias turbias. Lucía dudó por un momento en abrir, recordando las advertencias de seguridad de Camila, pero la desesperación en el rostro de Diego la venció. Parecía un fantasma buscando la paz. Abrió solo una rendija, el corazón latiéndole fuerte, preparada para huir o gritar si era necesario. No confíe en nadie, ni en su prometida, susurró Diego, su voz áspera por el miedo y el resentimiento. Dígale a don Alejandro que revise los registros de mantenimiento de hace 3 meses, los de la bomba de agua. Hay un nombre que no encaja. Yo perdí mi trabajo por intentar avisar. No sea otra víctima, se lo ruego. Usted lo salvó del gas. Ahora, sálvelo de la verdad que lo consume por dentro, la que no quiere ver. Diego deslizó un sobre doblado en la mano de Lucía, y antes de que ella pudiera responder desapareció en la noche. Lucía cerró la puerta de golpe, su mente dando vueltas. El sobre contenía copias borrosas de facturas de mantenimiento. Eran documentos técnicos sobre la supuesta reparación de un sistema de filtración de agua que nunca se averió. El nombre que saltaba a la vista, repetido varias veces en las firmas de aprobación y pago, era Ramiro Fuentes, socio principal de Alejandro en el Fondo de Inversión de Los Ángeles. La línea entre el negocio y el hogar se había roto. El peligro venía de la élite de su propio círculo. La presencia de Ramiro, un amigo de la familia y confidente, en documentos de mantenimiento triviales era una anomalía. ¿Por qué el socio de Los Ángeles estaría firmando reparaciones menores en la casa de Ciudad de México? Lucía recordó el nombre que Camila había gritado cuando el vaso se rompió. Ramiro. La conexión era ineludible. La prometida y el socio eran cómplices, planeando la muerte de Alejandro. El intento de gas no había sido un accidente. Había sido un acto de traición orquestado con precisión empresarial. Lucía esperó el momento oportuno. Alejandro estaba en su oficina, trabajando en una presentación importante. Ella entró bajo el pretexto de rellenar su vaso de agua, el sobre en su bolsillo quemándole la piel. Dejó el sobre disimuladamente sobre la pila de documentos que él tenía que revisar, entre un contrato y un informe. Señor, el señor Diego Salgado, el ex chofer, me lo pidió que se lo entregara. Dijo que era urgente, murmuró, sintiéndose como una agente encubierta, una espía en un juego de ajedrez corporativo. Alejandro, sin levantar la vista de la pantalla, agitó la mano con impaciencia. Diego, que se vaya a la basura, Lucía. Ese hombre es un resentido que intenta extorsionarme desde su despido. Su palabra no vale nada. Deshágase de este papel y vuelva a sus tareas. No soy una ventanilla de quejas. Y no vuelva a aceptar nada de extraños en la propiedad. Es una falta grave de seguridad. ¿Entendido? Lucía sintió el fracaso como una patada en el estómago. El magnate estaba ciego, sordo y obstinado. Recogió el sobre de mala gana, pero al hacerlo, con un movimiento rápido y disimulado, extrajo la factura de Ramiro Fuentes, dejándola en el escritorio, justo debajo del teclado, donde no podía ser ignorada por completo. Entendido, señor. No volverá a suceder, dijo, y salió de la oficina dejando la prueba en el centro del huracán. La confrontación de Diego, el nombre de Ramiro y el peligro que aumentaba la hicieron más fuerte y más determinada. Un nombre regresa del pasado, y la línea entre negocios y traición comienza a borrarse. El público ya sabe la verdad, pero Alejandro aún vive dentro de la mentira. Lucía limpiaba el polvo del estante de la chimenea, el lugar más silencioso del estudio de Alejandro, cuando escuchó la voz de Camila. La prometida estaba en el balcón, hablando en voz baja por teléfono. Su tono era urgente, el susurro bajo un miedo evidente, pero también con una intención fría. Lucía se inmovilizó, sintiendo que su cuerpo se convertía en piedra, prestando cada fibra a la conversación. Supo que este era el momento que había estado esperando, la prueba definitiva que él no podría ignorar. Ramiro, tienes que calmarte. El gas fue un error, una imprudencia. No podemos fallar esta vez. Alejandro está paranoico,
Y esa mujer, la empleada, lo está volviendo loco con sus presagios. Ella cree que yo sé algo. Tenemos que adelantarnos. La boda es en un mes. No hay tiempo. Camila hizo una pausa, escuchando la respuesta del otro lado, su respiración agitada en el silencio. Sí, esta vez no fallará. La electricidad, una sobrecarga en el sistema del aire acondicionado en su ala. Todo parecerá un accidente, un lamentable fallo técnico por el mal tiempo y el cableado antiguo. La sangre se le heló a Lucía. No era solo un plan, era el calendario de su muerte. La sobrecarga, el aire acondicionado, el fallo técnico. Era el mismo patrón que el incendio de Malibú. Ella actuó por instinto. Sacó su teléfono celular, un modelo viejo y discreto, y presionó el botón de grabar. Mantuvo el aparato oculto en el hueco de su mano, fingiendo limpiar una mancha inexistente en el suelo. Cada palabra de Camila se grababa. El sonido de su voz helada sellando su propia condena. Camila continuó, la voz ganando una intensidad perversa, llena de avaricia y resentimiento reprimido. ¿Crees que he soportado a este hombre y a sus fantasmas por 10 años para irme con las manos vacías? Soy la única heredera legítima de lo que construimos, Ramiro. El niño muerto se llevó la piedad de Alejandro. Mañana a medianoche, cuando esté solo revisando los papeles del nuevo negocio, nadie sospechará. El seguro pagará. Y finalmente, tendremos lo que nos merecemos. Juntos. Lucía sintió una náusea. La frialdad con la que mencionaba al hijo muerto. La crueldad. La avaricia era un pozo sin fondo, y el plan era tan sofisticado como despreciable. Alejandro no estaba lidiando con un enemigo, sino con 2 víboras en su propia cama. Ella terminó de grabar, el dedo temblándole al detener la aplicación. La verdad ya no era una sospecha, sino un archivo de audio, un arma silenciosa. Cuando Camila entró al estudio, con una sonrisa dulce y falsamente preocupada, Lucía ya estaba de pie. Lucía, cariño, ¿sigues aquí? Deberías tomar un descanso, pareces pálida. Dile al chef que te prepare un té. La tensión en esta casa está afectando a todos, ¿verdad? Su voz era la de una actriz. La maldad desaparecida bajo la máscara de la esposa preocupada. Lucía solo asintió, su rostro inexpresivo, con el teléfono escondido como un diamante maldito. Subió a su cuarto, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, el peso de la responsabilidad. Tenía la prueba que salvaría la vida de su empleador y desmantelaría una conspiración financiera. Pero, ¿cómo se lo entregaría a un hombre que solo la veía como una supersticiosa de baja clase? La incredulidad de Alejandro era su mayor arma, su escudo de arrogancia contra cualquier verdad incómoda. El desafío no era encontrar la verdad, sino lograr que el magnate la aceptara antes de que fuera demasiado tarde. Revisó el audio, comprobando que la grabación era clara, que la voz de Camila era inconfundible. Se dio cuenta de que si se lo entregaba directamente, Camila lo negaría, lo acusaría de fabricar pruebas. Necesitaba un plan, una forma de hacer que él escuchara la voz de su prometida sin su presencia. Era un juego peligroso. Si fallaba, no solo sería despedida, sería silenciada permanentemente. La medianoche del día siguiente era el límite, y el reloj ya estaba corriendo rápido. La conversación la había dejado exhausta, pero con una claridad terrible en la mente. Su miedo había desaparecido, reemplazado por una furia fría y protectora hacia el hombre. Lucía se prometió que no permitiría que un buen hombre, por muy arrogante que fuera, muriera por la codicia. Ella no tenía nada que perder, ni estatus, ni dinero, ni reputación. Solo su vida, que ya era simple. Y esa simplicidad era lo que la hacía invisible, y ahora, la más peligrosa de todas. El público ya sabe la verdad, pero Alejandro aún vive dentro de la mentira. El héroe expulsa a quien lo salva, y el fuego se prepara. El ambiente en el despacho de Alejandro era denso, cargado con el peso de la verdad inconfesable. Lucía había entrado sin pedir permiso, sus ojos fijos en los de él, el celular extendido como una ofrenda. Señor Salvatierra, por favor, escuche esto, es urgente. Es sobre su vida, y la de Camila.
Alejandro la miró con una mezcla de cansancio e irritación, su paciencia finalmente agotada. ¿Ahora qué, Lucía? ¿Otro presagio? Si no es sobre su trabajo, no me haga perder el tiempo. Ella presionó play. El susurro frío de Camila llenó el silencio. Esta vez no fallará. Todo parecerá un accidente. Mañana a medianoche todo termina. Nadie sospechará. Alejandro se quedó inmóvil, su rostro de un blanco marmóreo, la mano que sostenía la pluma temblando. El sonido de la voz de Camila, tan íntima y tan cargada de traición, era imposible de ignorar. El audio terminó. Silencio absoluto. El mundo parecía haberse detenido en ese despacho. Él se levantó lentamente de su silla, su voz un rugido contenido, lleno de una incredulidad furiosa. Mientes. Estás mintiendo. ¿Qué clase de truco es este? ¿Una aplicación de cambio de voz? ¿De verdad crees que inventando una grabación tan burda vas a conseguir que te dé un aumento o un puesto fijo? Camila y Ramiro son mis pilares. Mi prometida, Lucía. Ella es la única que se preocupa por mí. Alejandro agarró el teléfono de ella y lo tiró contra la alfombra persa, el impacto amortiguado por el lujo. Fuera, estás despedida. Ahora mismo empaca tus cosas y vete, no quiero volverte a ver. Me das asco, Lucía. Usar la tragedia y la malicia para manipular es lo más bajo que he visto. Vete, y reza para que no llame a la policía por intento de extorsión y calumnia. Camila es un ángel, y tú eres una mentirosa. Vete antes de que cambie de opinión y te denuncie. Lucía, con el corazón destrozado, recogió su teléfono roto y sintió la injusticia arder en sus ojos. Ella no gritó, no lloró de rabia, solo sintió una profunda tristeza por la ceguera del hombre. Había arriesgado todo por él, y él la había arrojado a la calle, eligiendo la mentira de su prometida. Lucía se dio la vuelta para irse, pero recordó el plan que había ideado en su desesperación. Con la mano temblando, dejó el teléfono sobre el escritorio de Alejandro, el mismo lugar donde antes había dejado la factura. No es una trampa, señor. Es su vida. Escuche el resto del audio. Por favor, por su hijo. La mención del hijo muerto fue el golpe final, la última súplica que se permitió. Salió del despacho y de la mansión, sintiendo el aire libre como un castigo en lugar de una liberación. Se fue llorando, el llanto de la impotencia, de la mujer que es silenciada por el poder y la clase. Dejó el celular sobre la mesa, con una segunda grabación oculta en la memoria del dispositivo, una copia de seguridad que se activaría a una hora determinada, en caso de que él ignorara la primera. Alejandro se quedó solo, jadeando, mirando el teléfono. La ira se estaba desvaneciendo, reemplazada por la duda. ¿Y si Lucía no estuviera mintiendo? ¿Y si la voz de Camila realmente significaba lo que él había escuchado? Su mente racional, entrenada para el escepticismo, luchaba contra el terror visceral que el audio había provocado. Miró su reloj. La medianoche era la hora. El tiempo se agotaba para desentrañar la verdad oculta. El héroe expulsa a quien lo salva. Y el fuego se prepara. Ahora él sabe, y finge no saber. 2 noches después de la partida de Lucía, la lluvia regresó, más intensa y dramática que antes. Alejandro estaba solo en la mansión, el silencio roto solo por el golpeteo del agua contra los cristales. Camila había ido a una cena de negocios con Ramiro, una excusa patética para estar fuera de casa. El magnate deambulaba por los pasillos, el mismo olor a gas, leve pero persistente, atormentándolo. La casa era un monumento a la soledad, y él, su prisionero, esperando la medianoche fatídica. Se detuvo en su despacho. Sus ojos se fijaron en el celular de Lucía, olvidado en el rincón más oscuro del escritorio. Era un acto de impulso, de desesperación. Lo recogió, sintiendo la baja temperatura del aparato entre sus dedos. Lo abrió, y el menú de notas de voz apareció. La primera grabación ya estaba eliminada, para no dejar rastros. Pero la segunda, la copia de seguridad, se había activado automáticamente a la hora programada por Lucía. Presionó play.
Su cuerpo se quedó rígido al escuchar la voz de Camila, esta vez con una claridad aterradora. Mañana a medianoche todo termina. Nadie sospechará. Es un accidente eléctrico. No lo olvides, Ramiro. Luego, una risa cruel, un sonido que no había oído antes en la voz de su prometida. Alejandro es tan predecible, ciego por el dolor de Malibú. Ni siquiera ha revisado los documentos que dejé. Nunca se preocupó por el dinero, solo por la culpa. Y esa culpa lo va a consumir en el fuego final. El audio terminó, dejando un eco de maldad que resonaba en los muros de su oficina. El rostro de Camila, la mujer perfecta, se congeló en su mente, convertido en la máscara de un demonio. La incredulidad se había roto. La negación se había evaporado. Solo quedaba un terror frío y lúcido. Su prometida, su socio, las personas en las que más confiaba, estaban planeando su muerte por avaricia. Y Lucía, la mujer que había humillado y despedido, había sido su único ángel guardián. Se dio cuenta de la magnitud de su error y de la soledad absoluta en la que se encontraba. Alejandro, sin embargo, no permitió que el pánico lo paralizara. El empresario tomó el control. Se limpió el sudor de la frente, la respiración acelerándose con la urgencia del momento. Ahora él sabía, y la única forma de sobrevivir era fingir que seguía siendo el hombre ciego y arrogante. Si Camila y Ramiro pensaban que él estaba desprevenido, cometerían un error fatal, una sobreconfianza. El juego de ajedrez había cambiado. Alejandro ya no era un peón, sino el rey que preparaba su jaque mate. Actuó con la precisión de un comandante. Reactivó el sistema de seguridad de la mansión. Llamó discretamente a un equipo de técnicos de confianza para instalar cámaras ocultas en el ala principal. Se comunicó con el inspector Ramírez de la Fiscalía, un antiguo contacto de negocios en Los Ángeles. Necesito su ayuda, inspector. Es una investigación confidencial de fraude de seguros y posible intento de asesinato. El objetivo soy yo, y necesito que todo parezca una falsa alarma, una paranoia mía, hasta la medianoche de mañana. El plan era arriesgado, pero audaz. Atraparlos en el acto, usando la mansión como escenario. Si él sobrevivía, la trampa sería doble. La policía los detendría, y las cámaras tendrían la prueba irrefutable. La noche pasó lentamente, cada ruido de la lluvia un paso más cerca de la medianoche. Alejandro se sentó en el sofá, esperando, el teléfono de Lucía en su mano, su única conexión con la verdad. Se preguntó dónde estaría ella, si estaría a salvo, si sabía que la había escuchado por fin. En un pequeño cuarto alquilado en Puebla, Lucía rezaba, la luz de la vela consumiéndose lentamente. No por ella, sino por el hombre que la había despreciado. Que no le pase nada a Dios. Que lo escuche. Su fe era su único cable a tierra, su armadura contra la oscuridad de la traición que había presenciado. Ella no sabía que su grabación había sido escuchada, solo confiaba en que la verdad prevalecería. La medianoche se acercaba, y todos respiraban el mismo aire inflamable. Ahora él sabe, y finge no saber. Si has llegado hasta aquí, suscríbete para ver cómo Alejandro usa la traición de Camila a su favor. Un plan dentro de otro plan, y todos respiran el mismo aire inflamable. Alejandro se despertó con una calma que no sentía desde hacía años, una claridad que el peligro le había devuelto. Simuló normalidad a la perfección. Desayunó con Camila, discutió los detalles de la boda con un entusiasmo fingido, e incluso la abrazó, sintiendo el escalofrío del contacto con la mujer que planeaba su muerte. La actuación era impecable. Cada gesto, cada sonrisa, una puñalada silenciosa de anticipación. Camila, a su vez, parecía más dulce y solícita que nunca. La malicia oculta bajo un barniz de amor. Durante la mañana, contactó a su abogado de confianza. No le reveló el plan, solo una orden extraña. Quiero que todo mi patrimonio pase a un fideicomiso bajo el nombre Fundación Hogar Seguro, si algo me sucede esta noche. Y quiero que la primera persona en ser contactada sea Lucía Ramírez, mi ex empleada. Ella será la presidenta de la fundación, no mi prometida.
Hazlo discreto, pero innegociable. El abogado, acostumbrado a las excentricidades de los Salvatierra, ejecutó la orden sin preguntar. Mientras tanto, en la mansión, Lucía regresaba, con la valentía de la desesperación. Había tomado un taxi de larga distancia, pagando con sus últimos ahorros, guiada por un presentimiento. No podía quedarse de brazos cruzados, esperando el anuncio de la muerte del hombre. Se acercó a la mansión por el lado menos vigilado. Escaló la pared del jardín con la agilidad de la necesidad. Se escondió en un viejo almacén en el garaje, dispuesta a ser testigo, o a morir con él si era necesario. El inspector Ramírez de la Fiscalía se puso en contacto con Alejandro. Estamos en posición, señor Salvatierra. 2 unidades encubiertas, listas para la señal. Recuerde el protocolo. Deje que el acto se consume. Necesitamos la prueba, el flagrante delito. No arriesgue su vida, por favor. Salga de la casa en el último minuto. Alejandro sonrió por dentro. El plan de él era mucho más arriesgado que el inspector conocía. En su oficina, Alejandro dejó caer una pista, una carnada en la trampa que había tendido. Llamó a Camila con la voz llena de pánico. Camila, acabo de recibir un informe urgente. Ramiro ha retrasado la transferencia de los fondos de Los Ángeles. Necesito trabajar hasta tarde. Estaré solo. Tengo que rehacer los documentos. No me esperes despierta, amor. Te llamo más tarde. El mensaje era claro. Estaba solo, vulnerable y distraído con la fuente de la avaricia. Camila, al otro lado, no pudo ocultar una nota de triunfo en su voz. Oh, cariño, qué pena. Pero no te preocupes. Yo puedo quedarme contigo. O mejor, vete a descansar. Yo lo reviso. Alejandro se negó, reafirmando su presencia solitaria en el ala principal de la casa. No. Es algo que solo yo puedo revisar. Vete a dormir. Estaré bien. Te amo, mi cielo. Era la mentira más cruel y necesaria que había dicho. La despedida de un hombre a su verdugo. Lucía, en el garaje, sentía el aire frío. Escuchó el sonido del auto de Camila salir y luego regresar. Su corazón se hundió. Camila había vuelto antes de lo previsto, para asegurarse de que el trabajo se hiciera. De repente, sintió un crujido. Un hombre entraba por la puerta trasera del garaje, un maletín en la mano. Era Ramiro Fuentes, el socio, con la cara tensa y los ojos llenos de una ambición despiadada. El hombre se movía con cautela, dirigiéndose a la caja de fusibles principal, cerca de la oficina de Alejandro. Lucía, paralizada, vio a Ramiro abrir la caja de fusibles y luego sacar unos cables gruesos del maletín. El sonido era mínimo, pero en el silencio de la medianoche se escuchaba como un trueno. Estaba conectando algo, manipulando la electricidad del ala principal de forma intencional y letal. El plan de la sobrecarga no era un incendio simple, era una explosión dirigida por electricidad. El tiempo se había agotado. Lucía se preparó para correr, para gritar, para hacer lo que fuera necesario. Pero la figura de Alejandro apareció en el pasillo, en la oscuridad, como un fantasma. Siempre tan predecible, Ramiro. El dinero antes que la amistad. Qué lástima. Alejandro no estaba en su oficina. Estaba escondido, observando. Lucía se detuvo. El plan de Alejandro estaba en marcha. La casa arde, pero el poder cambia de manos. 23:45. La hora del juicio. Camila salió discretamente del dormitorio principal, con un camisón de seda que contrastaba con la oscuridad de sus intenciones. Se dirigió a la oficina de Alejandro, donde la luz de su computadora aún estaba encendida, el señuelo perfecto. En el garaje, Ramiro Fuentes, el socio de confianza, terminaba su trabajo en la caja de fusibles. El aire se había vuelto irrespirable, cargado de electricidad estática y la promesa de la destrucción. Lucía observaba desde la sombra, sintiendo la tensión, su cuerpo listo para el salto final. Alejandro, sin embargo, no estaba en el escritorio. Se había escondido detrás de una columna de mármol. Observó a Camila entrar en la oficina, su rostro iluminado por la luz de la pantalla, una sonrisa cruel. Luego,
La vio ir al panel de aire acondicionado en la pared. Un pequeño gesto. Ella no solo lo iba a matar, iba a asegurarse de que el acto pareciera un accidente climático, sin dejar cabos sueltos. Camila sacó un encendedor de oro, un regalo de Alejandro por su cumpleaños. Ella lo encendió, el pequeño fuego de la llama bailando en la oscuridad de la oficina. Siempre tan predecible, Alejandro. Crees que tu dinero te hace invulnerable, pero es tu debilidad. Camila se acercó a un manojo de cables sueltos que Ramiro había dejado cerca de la caja de fusibles. El isqueiro se acercó lentamente, la llama a punto de tocar el conductor. Era el punto sin retorno, el momento en que la mentira se convertiría en ceniza. Un clic. El sonido vino de la mano de Ramiro. El circuito se cerró. Una pequeña explosión controlada ocurrió, no la fatal, sino la que él había planeado con el inspector. Las luces se apagaron en el ala principal. El olor a ozono y a quemado inundó el aire. Camila gritó, asustada por el estruendo, soltando el encendedor, que cayó al suelo inofensivamente. Ramiro maldijo en la oscuridad, sabiendo que el plan había fallado una vez más. En ese momento, las luces de emergencia se encendieron, revelando la escena. El grito de Camila se ahogó en su garganta al ver a Alejandro salir de la sombra. Y lo peor, las pequeñas luces rojas parpadeando en las paredes, las cámaras ocultas. Lástima, Camila. El accidente no va a funcionar esta vez. Esas cámaras han grabado todo. La traición, la avaricia y el intento de asesinato. Todo lo que te define. Buen trabajo, Ramiro. Antes de que Camila o Ramiro pudieran reaccionar, el sonido de las sirenas llenó el jardín. El inspector Ramírez y sus hombres encubiertos entraron por la puerta principal, las armas desenfundadas. Camila gritó, esta vez de rabia y desesperación, al ver su mundo perfecto desmoronarse. Ramiro intentó huir, pero fue detenido inmediatamente, la evidencia en su maletín incriminándolo. El poder había cambiado de manos. El ciego había visto, y la justicia había llegado a la puerta. Lucía salió de las sombras del garaje, cubierta de polvo y ceniza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No de tristeza, sino de alivio. El hombre estaba vivo. El fuego había sido controlado. Alejandro la miró, sus ojos llenos de una gratitud abrumadora. El silencio entre ellos era la confesión. «Se lo dije, señor. Se lo dije», murmuró incapaz de decir más, el cuerpo cayendo por el agotamiento. La casa arde, pero el poder cambia de manos. Si este clímax te ha dejado sin aliento, suscríbete ahora para ver la redención del millonario. El fuego terminó, pero el infierno familiar apenas comenzó. La policía se había llevado a Camila y a Ramiro, esposados, con la vergüenza de la traición expuesta ante el mundo. El inspector Ramírez, al salir, se detuvo junto a Lucía, que aún estaba sentada en las escaleras. Su coraje, señorita Ramírez, salvó la vida del señor Salvatierra y resolvió un caso de fraude corporativo. Las grabaciones y su testimonio son irrefutables. La justicia será rápida en este caso. Usted es una heroína silenciosa. Por favor, no se vaya. El señor Salvatierra la necesita ahora más que nunca. Alejandro, mudo, se acercó a Lucía. No había palabras suficientes para disculparse por la humillación que le había infligido. Se arrodilló frente a ella, cubierto de ceniza, con la ropa rasgada, el traje de millones destrozado. La abrazó con una fuerza que no era romántica, sino de supervivencia, el apretón de un hombre que ha renacido. El olor a quemado y el miedo aún flotaban en el aire, pero el fuego había limpiado su alma de arrogancia. Gracias, Lucía. Gracias por no haberme abandonado, a pesar de lo estúpido y ciego que fui contigo. Lucía correspondió el abrazo, el dolor de la humillación reemplazado por la paz de la misión cumplida. Usted me salvó primero, señor. Me dio un techo. Me dio una oportunidad de hacer lo correcto. El dinero no tiene valor si no hay vida. Y su vida, por muy arrogante que sea, es valiosa. Se separaron, y Alejandro la miró con una reverencia que nunca había mostrado a nadie en su vida. Ella ya no era la empleada.
Era la mujer que había encendido una luz en su oscuridad. Las horas siguientes fueron de limpieza, de informes, y de un silencio pesado que seguía a la tormenta. Alejandro se sentó en su oficina, ahora un desastre, y miró el vacío. El peligro había terminado, pero la revelación de la traición de Camila y Ramiro lo había dejado aún más solo que antes. Eran su familia elegida, su círculo íntimo, y se habían revelado como depredadores despiadados. El dinero, que siempre había sido su escudo, se había convertido en su sentencia de muerte. El verdadero infierno, sin embargo, acababa de comenzar. Con la detención de Ramiro, su socio, la policía y la fiscalía comenzaron a investigar las finanzas de la empresa en Los Ángeles. Lo que encontraron fue un rastro de fraude, desfalco y un patrón de manipulación financiera. El nombre de Ramiro estaba ligado a antiguos incendios de propiedades, seguros falsos y estafas. La conexión con el pasado de Alejandro era ineludible, y la verdad se acercaba. Alejandro se sintió forzado a un viaje repentino a Los Ángeles, no por negocios, sino por la verdad. Tenía que enfrentarse a los demonios de su pasado, que ya no eran solo fantasmas en sueños. El inspector Ramírez le había dejado un archivo confidencial que incluía el informe del incendio de Malibú. Dice que su padre, don Pablo Salvatierra, fue investigado por posible fraude de seguros, pero el caso se cerró. Los mismos métodos que usaron Ramiro y Camila. Creo que no es una coincidencia, señor Salvatierra. El magnate se subió a su jet privado, con el archivo en la mano, un peso de plomo en su pecho. El fuego que había matado a su hijo, su mayor tragedia, pudo haber sido un negocio familiar. El nombre Salvatierra ya no significaba tierra salvada, sino tierra vendida y quemada. La maldad no estaba fuera, con los enemigos corporativos. Estaba en el ADN de su fortuna. El hombre que había humillado a Lucía era un producto de una dinastía de mentirosos y estafadores. Llegó a su ático de Los Ángeles y se encerró. Abrió el archivo, el olor a papel viejo y ceniza, fotos del incendio de Malibú, los reportes de la policía, las firmas de su padre en los documentos de seguros. El patrón era idéntico: manipulación eléctrica, sobrecarga y una póliza de seguro multimillonaria. La única diferencia: su hijo pequeño había muerto en el incendio, un daño colateral inesperado. Alejandro Salvatierra se desplomó en el suelo de mármol. El fuego había terminado, pero el infierno apenas comenzaba. El enemigo no estaba fuera, estaba en la sangre. Alejandro Salvatierra se quedó tendido en el suelo de su ático de Los Ángeles, rodeado de pruebas. El lujoso espacio, con su vista panorámica del Pacífico, era ahora un escenario de su ruina moral. El archivo de la policía, abierto en el suelo, revelaba la verdad que su subconsciente siempre había temido. Su padre, don Pablo Salvatierra, un hombre reverenciado en el mundo de los negocios, era un criminal. Fraudes, incendios simulados, seguros falsos. Todo meticulosamente planeado para aumentar la fortuna familiar. El trauma de Malibú regresó con una claridad brutal. Las llamas, el grito de su hijo, la culpa. Él siempre había creído que era su culpa, que había sido negligente al no revisar las alarmas de incendio. Ahora entendía, el incendio de su casa de Malibú no había sido un accidente, sino un negocio fallido. Su padre había ordenado la destrucción para cobrar una póliza, sin saber que su nieto estaba en casa. La muerte de su hijo fue el trágico e inesperado daño colateral de la ambición familiar. Mi nombre nunca significó nada, solo una mentira bien vestida, murmuró Alejandro con la voz rota. Toda su vida, su ética empresarial, su arrogancia, habían sido un intento de distanciarse de la codicia de su padre. Pero el dinero que heredó, los cimientos de su imperio, estaban manchados con la sangre de su propio hijo. Se dio cuenta de que Camila y Ramiro no eran solo estafadores, eran discípulos de la misma escuela. Ellos solo habían querido repetir el negocio que su propio padre había iniciado, usando los mismos métodos. La traición de Camila había sido una réplica del pecado original de su dinastía. Ella no solo lo quería muerto por su dinero,
sino porque él era la única cosa honesta que quedaba. El dolor era insoportable, una mezcla de luto y rabia. Lloró por el niño y por el hombre que creía ser. El peso de la fortuna de los Salvatierra, antes motivo de orgullo, se había convertido en una lápida. Se preguntó si Lucía, en su humildad, era la única persona verdaderamente rica que había conocido. Alejandro pasó horas revisando los documentos, buscando una salida, una negación, un error en el informe. Pero las pruebas eran sólidas. Las firmas de su padre, los pagos a las empresas de Ramiro, el patrón. El fuego no solo había quemado su casa, había quemado su identidad y su linaje. El magnate había sido salvado de la muerte por su empleada, solo para ser asesinado por la verdad. La riqueza que tanto había venerado era un velo que ocultaba una podredumbre moral de generaciones. Se puso de pie, su rostro endurecido por una resolución fría. No podía huir de esto. No podía construir un futuro sobre una base de mentiras y tragedias causadas por su propia sangre. La única forma de redención era el sacrificio, el desmantelamiento de su imperio, ladrillo a ladrillo. Tenía que lavar el nombre, no con dinero, sino con justicia y un acto de humildad sin precedentes. La arrogancia se había ido. Solo quedaba el propósito. Recordó las palabras de Lucía. Às veces, Deus apaga con fogo o que o homem escreveu con mentira. El fuego en su vida había sido doble. El intento de asesinato y la revelación del pecado de su padre. Ambos habían servido para purificar su visión, para obligarlo a ver la realidad sin el filtro del poder. La herencia de su padre no eran las empresas, era la culpa, y él la iba a pagar. El enemigo estaba en la sangre, sí, pero la salvación estaba en la elección de ser diferente. Se comunicó con su abogado para iniciar el proceso de liquidación de activos y donación. Quiero que todo el dinero que no esté legalmente atado sea transferido a la fundación que creamos. El nombre Salvatierra no heredará una fortuna manchada de sangre e incendio. El abogado, sorprendido, intentó argumentar, pero la voz de Alejandro era firme, inquebrantable. El hombre había muerto en el incendio, y el que había sobrevivido era una persona nueva. El dolor por la pérdida de su hijo ahora tenía un nuevo significado, más profundo y más amargo. Ya no era solo negligencia, era la avaricia de su familia. Alejandro sabía que la redención no era un cheque, era una vida entera de servicio y reparación. Su viaje a Los Ángeles, que había comenzado como una búsqueda de pruebas, había terminado como una confesión. El enemigo no estaba fuera, sino en la sangre, y él estaba dispuesto a derramarla por la verdad. Redención comienza donde termina el orgullo. Alejandro regresó a Ciudad de México, no a la mansión, sino a la búsqueda silenciosa de Lucía. Había vendido el ático de Los Ángeles y la casa de Malibú, desprendiéndose de las cenizas del pasado. Conducía su propio auto, sin chofer ni guardia, un hombre común en busca de algo más que dinero. Finalmente la encontró, no en un lugar de lujo o confort, sino en una pequeña iglesia en Tlalpan. Estaba arrodillada, la vela encendida, con la misma fe simple que lo había salvado. Él se sentó en un banco detrás de ella, esperando pacientemente a que terminara su oración. La quietud del lugar era un bálsamo para su alma torturada. Un contraste con el ruido de la traición. Cuando ella se levantó, lo vio. No hubo sorpresa en sus ojos, sino una aceptación tranquila. Lucía había sabido que él regresaría, que la verdad lo llevaría a su puerta, a su fe simple. Lo guió afuera, al pequeño jardín de la iglesia, donde las flores crecían con una tenacidad humilde. Alejandro no pudo mirarla a los ojos. Su confesión no era para pedir perdón, sino para liberarse. Perder a mi hijo me destruyó, Lucía. Pero perder la fe en lo que creía ser, casi me mata. Yo era un hombre vacío, arrogante, que juzgaba a todos por su posición social. Me negué a creerle porque no podía concebir que el mal estuviera en mi casa, en mi cama, en mi sangre. Ahora lo sé. Mi fortuna está manchada. Mi padre era un criminal. Mi vida ha sido una mentira. Continuó,
Su voz apenas un susurro, lleno de vergüenza y dolor. Lo humillé porque usted representaba la verdad que yo quería ignorar. Usted no es la empleada. Usted es mi salvadora. No solo de las llamas, sino de la oscuridad de mi alma. He vendido casi todo. El dinero será para una fundación que ayude a personas como usted, sin voz. No sé cómo empezar de nuevo, Lucía. Estoy solo, sin mi hijo, sin mi prometida, sin mi pasado. Lucía se acercó a él. La mujer que había sido despedida lo tomó de la mano, con una dulzura inmerecida. A veces Dios apaga con fuego lo que el hombre escribió con mentiras, señor Salvatierra. No es un castigo, es una limpieza. El fuego le ha mostrado que el verdadero valor no está en el mármol de su casa, sino en el corazón que palpita de verdad. Usted no está solo. La verdad siempre le acompañará. Use esa verdad para construir un hogar, no una mansión. Un hogar para los que no tienen nada. La mano de Lucía era suave y cálida. Un ancla en la tormenta de su vida. Alejandro sintió una oleada de paz que lo invadió. La primera en 10 años. La redención no era un evento, era un proceso, que comenzaba con la rendición de su orgullo. Se puso de pie, un hombre diferente, sin el peso del dinero ni la carga de la mentira familiar. El magnate había muerto, y había nacido un filántropo, guiado por la humildad. El gancho de este capítulo es la redención que comienza donde termina el orgullo. Si la emoción de esta confesión te ha tocado el corazón, suscríbete para ver el final feliz y el nuevo camino de Alejandro. Del lujo al polvo, el protagonista finalmente entiende lo que es hogar. El proceso de venta y donación de los bienes de Alejandro Salvatierra fue un escándalo en la Ciudad de México y Los Ángeles. Las noticias llenaron los titulares. El millonario se despoja de su fortuna. El sacrificio de Salvatierra. La mansión en Lomas de Chapultepec. El ático de Malibú. La colección de arte. Todo se convirtió en capital para la Fundación Hogar Seguro. Con la ayuda de Lucía, Alejandro compró un antiguo edificio escolar en Tlalpan, un barrio humilde, y comenzó el proyecto de transformar el espacio en un refugio de esperanza. Fundación Hogar Seguro se convirtió en el propósito de Alejandro, la reconstrucción de su vida sobre cimientos sólidos. El lugar acogía a empleadas domésticas que habían sufrido abusos, a mujeres en situación de vulnerabilidad y a niños huérfanos. Alejandro, antes un tiburón de los negocios, ahora usaba su intelecto para la logística de la caridad. Él mismo dirigía las obras, trabajaba con sus manos y aprendía los nombres de cada persona que ayudaba. El polvo de la construcción era más honesto que el mármol de su antigua vida. Mientras tanto, Camila Robles y Ramiro Fuentes enfrentaban un juicio público brutal. Las grabaciones de Lucía, las pruebas de fraude y la conexión con el pasado de la familia Salvatierra eran irrefutables. Fueron condenados a largas penas de prisión, el precio de la avaricia y la traición. Su caída fue una advertencia para el mundo corporativo. El lujo no siempre significa impunidad. La justicia, lenta pero segura, había prevalecido sobre el poder del dinero. Lucía era la cofundadora, la directora de operaciones de la fundación, el alma del proyecto. Su visión humilde y su compasión eran la fuerza impulsora de cada decisión. Ella enseñaba a las mujeres a leer, a las madres a coser y a los niños a soñar sin miedo. Alejandro la miraba trabajar, con una admiración silenciosa y profunda. Ella había convertido la casa que iba a quemarlo en un lugar de refugio, de verdadera seguridad. El contraste entre su vida anterior y la actual era asombroso. Alejandro ya no dormía en sábanas de seda, sino en un pequeño apartamento contiguo a la fundación. Ya no bebía vinos caros, sino el café de la mañana con las mujeres que ayudaba. La culpa por la muerte de su hijo se había transformado en acción, en la misión de salvar a otros niños. El lujo había sido una prisión dorada. La fundación era su verdadera libertad. La gente se preguntaba si la relación entre Alejandro y Lucía se había vuelto romántica. Pero su vínculo era más profundo que el amor. Era la conexión de dos almas salvadas por el destino. Él era el protector financiero,
Y ella, la brújula moral, el corazón inquebrantable de la obra. Su respeto era mutuo, su compromiso inquebrantable. Eran compañeros en la redención. La mansión se había vendido para crear este nuevo hogar seguro, y la inversión había valido la pena. La fundación crecía, inspirando a otros millonarios a mirar más allá de sus propias mansiones. Alejandro usaba su influencia, pero esta vez, para el bien, no para el poder. Había encontrado un propósito, un lugar donde el apellido Salvatierra podía significar algo honesto. El recuerdo de su hijo ya no era solo dolor. Era la razón de ser de cada acto de caridad. Había canjeado la vanidad por la humildad, el ego por la empatía. La verdadera casa no es el mármol, sino la conexión humana. Día de la inauguración oficial de la Fundación Hogar Seguro. El antiguo edificio escolar, ahora renovado, brillaba bajo el sol de Tlalpan, lleno de vida y risas. Decenas de periodistas, benefactores y la gente local se reunieron para celebrar el milagro. Alejandro Salvatierra, vestido con un traje sencillo, estaba en el escenario, nervioso pero sereno. A su lado, Lucía Ramírez, con un vestido blanco simple, irradiaba una felicidad humilde. Los periodistas rodearon a Alejandro. La pregunta en la boca de todos era la misma. Señor Salvatierra, después de vender un patrimonio multimillonario, ¿por qué llamar a la Fundación Hogar Seguro? Él tomó el micrófono, su voz resonando con una autoridad tranquila que no necesitaba de gritos. Miró a la multitud, luego a Lucía, y una sonrisa genuina, la primera en años, iluminó su rostro. La seguridad, señoras y señores, no se compra con alarmas, ni con muros, ni con guardaespaldas. Hizo una pausa, dejando que el silencio aumentara, permitiendo que la verdad se filtrara en el aire. La seguridad se encuentra en la verdad. Yo vivía en una mansión que era una bomba de tiempo, rodeado de personas que querían mi muerte, ciego por el orgullo y la arrogancia. El día que me salvaron me di cuenta de que mi verdadero hogar no era esa casa de mármol. El verdadero hogar es un lugar donde alguien te advierte, incluso si pones en riesgo tu vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a Lucía, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Esta fundación se llama Hogar Seguro, porque una mujer que nadie escuchaba, una empleada que yo humillé y que despedí por mi ceguera, fue quien salvó mi vida. Ella me enseñó que la dignidad de un ser humano vale más que todo el oro del mundo. Ella me dio mi hogar, al darme un propósito. Y ese propósito es este lugar. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del antiguo edificio, bañando la escena con una calidez dorada. Alejandro y Lucía se dieron la mano, la conexión sellada por el fuego y la redención. La cámara subió lentamente, dejando el edificio, la gente, la celebración atrás. La mansión que antes ardía, el símbolo del lujo y la traición, ahora era solo un recuerdo lejano. El protagonista había encontrado su camino, y la empleada había encontrado su valor. Si esta historia de traición, redención y la verdadera búsqueda de hogar te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal para más historias dramáticas y emocionantes. Recuerda siempre que tu verdadero valor no está en lo que posees, sino en la verdad y la bondad que llevas en tu corazón. A veces, la mayor riqueza se encuentra en la humildad de los que menos tienen, y la mayor seguridad en la fe simple de los que creen en la vida. Nunca subestimes la voz que te advierte, por humilde que sea su origen.